siempre van a haber emergencias, lo importante es responder de manera rápida y cumplida y sobre todo comprender lo que significa un puente para una comunidad. Después de tanto tiempo estar recorriendo nuestro país, les puedo decir, y sobre todo de ser un ministro que está en el campo, que yo comprendo lo que significa este puente para la comunidad. Es un puente que les facilita el acceso, que les permite mover sus productos, que le permite a las mujeres llegar a los hospitales, a las escuelas, y por eso siempre nos hemos empeñado porque las respuestas sean de forma rápida. No, miren, este es un puente que todavía necesitamos que tenga una supervisión en los siguientes días, debido a que se hizo de una manera rápida. Hay que entender también que este es un puente provisional. Nosotros esperaríamos ya en el verano estar construyendo junto con la carretera un puente ya formal. Por consiguiente, lo que le quiero pedir primero a los transportistas es que tengamos el cuidado del caso, que circulemos a una velocidad adecuada para no generarle problemas al puente y no generarle problemas a las comunidades. Segundo, confirmar el compromiso que yo hice de que haya una nueva carretera que nos permita unir Ilotenango con Santa Cruz del Quiché, una carretera de concreto, una carretera que no solo nos va a permitir unir Santa Cruz del Quiché con Totonicapán, sino que nos va a permitir llegar hasta Patsité, en una carretera de concreto que va a durar 20 años y que no importando qué gobierno esté, qué gobierno le ponga la atención o le dé el mantenimiento, el concreto dura 20 años. Estamos realizando prácticamente el paso que comunica San Antonio con Santa Cruz del Quiché, pero lo más importante también es escuchar de la propia voz del señor Ministro de Comunicaciones el pronto ya inicio de los trabajos de pavimento de Santa Cruz del Quiché hacia San Antonio y Ilotenango, un proyecto muy importante que viene a beneficiar prácticamente a varias comunidades del municipio de Santa Cruz del Quiché. Sobre todo lo importante que es este tipo de proyectos. Lo hemos dicho, lo hemos manifestado en varias oportunidades. Hoy más que nunca estamos viendo y estamos gestionando, que yo lo he manifestado siempre. Parte de nuestra función es la de gestión y es lo que estamos haciendo, gestionar ante los ministerios los proyectos que van a beneficiar directamente a las comunidades, en este caso de Santa Cruz de San Antonio. Sí, gracias a Dios, a través del apoyo del señor ministro estamos inaugurando el paso provisional y también recibimos el compromiso del señor ministro de construir un nuevo puente. Esa es la alegría que tenemos los sanantonieros y qué no decir Santa Cruz del Quiché, porque somos todos quichelenses. Señor alcalde, ¿qué le dice usted a su población? Pues decirle que agradezco por la paciencia, porque el día que pasó ¿cómo se llama? Cuando se nos fue el puente, realmente casi nos quedamos ahí pensando en qué tiempo se va a rehabilitar, pero gracias a Dios en tan solo 4 días. El señor ministro menciona su rápida y pronta intervención, en este caso de su persona, para poder gestionar este Gracias a Dios que nos atendió rápidamente y yo creo que es una muestra de la buena voluntad de querer trabajar.